Hola, muy buenas a todos. En esta oportunidad les presentamos la plantilla de recursos humanos o de gestión de personal, con la cual van a poder llevar un control de sus empleados, visualizar sus asistencias, gestionar sus reportes, viáticos, vencimientos, todo lo que necesiten. Y además es una plantilla fácil de usar, de pago único y definitivo, que puede utilizarse de manera colaborativa y que sobre todo van a poder aprender a usar en esta oportunidad, ¿no? Cuentan con este video tutorial y además con una serie de indicaciones a lo largo de la plantilla como referencias que les permiten utilizar todo de manera muy sencillo, no se necesita ser un profesional. Así que bueno, vamos a empezar con lo básico, que es ir a la configuración. En la solapa de configuración siempre nosotros ponemos aquellos elementos que luego alimentan los menús desplegables de cada solapa. Hay algunas partes de esta configuración que no se pueden tocar. Eso van a tener, por ejemplo, ven acá, no modificar la columna de código, no modificar la columna de tipos de movimiento. Hay cuestiones que no se pueden editar, pero la mayoría de la plantilla es personalizable, ¿no? Y vamos a tener algunos elementos, como estos de acá, los datos de la empresa. Esto es básico y fundamental, lo completan con los datos de su empresa. En este caso, por supuesto, pusimos datos falsos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de cargar a todos los puestos de trabajo con los que contamos, los departamentos, estados, formas de pago. Esto ya dijimos acá que no se va a modificar. Los conceptos de viático, sexo, esto parece poco importante, pero más adelante va a tener relevancia. Base de liquidación, meses, también, nuevamente, no modificar estas columnas. Y más abajo tenemos también los días hábiles de la empresa, lo que le permite a la plantilla generar los espacios de, por ejemplo, asistencia, ¿no? Si yo pongo que los viernes no trabajamos, simplemente lo indicamos y eso ya modifica el resto de la plantilla. Por lo pronto vamos a dejarlo como presente, podemos editar el año, las horas diarias estándar, las horas semanales y la tolerancia de la tardanza. Esto es más que nada porque, como vamos a ir registrando la asistencia y la presencia, la tardanza también se tiene en cuenta a la hora de gestionar el porcentaje de los empleados, ¿no? Después tenemos los códigos de asistencia. Nuevamente hay partes que no se tienen que modificar, sí, por ejemplo, los motivos, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos la parte de liquidación de sueldos y la modalidad. Ahora que ya tenemos la parte de configuración visualizada, podemos ir por fin a la solapa de personal. Acá nosotros vamos a cargar en una primera instancia a todos aquellos empleados que trabajen en nuestra empresa, negocio, etc. Lo primero que vamos a hacer es completar el nombre y apellido de nuestros empleados. Fíjense que acá ya se nos da la indicación también de base de empleados, las celdas grises se completan a mano, el resto se calcula solo. ¿Qué celdas se completan solas? Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, el número de legajo. Esto se genera automáticamente. De hecho, vamos a cargar un empleado para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Vamos a cargar, a Micaela, ¿no? Por ejemplo, Micaela, DNI lo vamos a inventar, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Por ejemplo, vamos a indicar que es de género femenino, vamos a indicar que nació el 20 de enero de 1990, por ejemplo, no coincide mucho con el DNI, pero no importa. Y fíjate cómo automáticamente calcula la edad. ¿Qué pasaría si yo ahora cambio y en vez de 1990 es 1980, por ejemplo? Fíjate cómo se suman los 10 años restantes. Puedo colocar su dirección, teléfono, puesto, que fíjate que se selecciona con el menú desplegable generado a raíz de la configuración que visualizamos recién. Vamos a poner que es administrativa, por ejemplo, y que es del departamento, no sé, de recursos humanos, ya que estamos, ¿no? La fecha de ingreso. Esto va a generar una antigüedad que se calcula automáticamente. Imaginemos que nosotros, Micaela ingresó a la empresa el 14 del 5 del 2020, por ejemplo. Fíjate cómo calcula los años de antigüedad. Y si yo pongo que llego en el 2026, lleva 2 meses nada más, porque actualmente estamos en agosto. También podemos indicar si está activo o inactivo. Más que nada porque, bueno, podemos dar de baja a algún empleado, ¿no? Por supuesto, alguien que se haya ido, que hayamos despedido, lo que sea. Y acá en este caso nosotros pusimos el ejemplo de la licencia de conducir, pero sepan que ustedes pueden poner acá cualquier licencia que sea específica del empleo al que corresponda. Puede modificarse lo que necesiten. La que no se puede modificar, y que esta sí ya también va a ser relativa, pero que va a depender de ustedes, es la del preocupacional. Hay muchos empleos donde el preocupacional se tiene que renovar obligatoriamente cada año, entonces, nada, nosotros lo dejamos acá. Por supuesto, ustedes eligen si lo completan o no. Nada, recomendamos completarlo en el caso, por supuesto, de que les sirva para su control del empleado, ¿no? Acá indicamos, se indican automáticamente los días que faltan para el vencimiento. Por ejemplo, no sé, yo cargo que el vencimiento de la licencia de conducir es el 07 del 08 del 2026, ¿no? Ya está vencida. Fíjate cómo aparece en rojo. Diferente si yo pusiera que vence el mes que viene, ¿sí? Y lo mismo con el preocupacional. Después tenemos acá, si llegáramos a darle a este empleado algún adelanto, préstamo, y por supuesto él nos devuelve o tiene un saldo pendiente y además se calculan los viáticos, todo esto se va a ir registrando de manera automática. No porque nosotros lo carguemos acá, sino porque lo vamos a cargar en solapas que se van a presentar más adelante. Pero tengan presente que todo esto se carga automáticamente por diferentes solapas que vamos a ir nutriendo, ¿no?, de información. Sepan que, bueno, acá va a registrarse el resumen de todo eso que vamos cargando por empleado, ¿no? Acá tenemos la hora de entrada, la hora de salida y el valor de su hora. Todo para que nosotros podamos ir registrándolo, ¿sí?
Así que por lo pronto, esta es la plantilla de personal, la solapa de personal, más bien. Volvemos al inicio y ahora vamos a ir con el resto de las solapas para ir viendo uno a uno cómo se nutren de lo que acabamos de cargar recién y de la solapa de configuración. Bien, en la solapa de asistencia mensual vamos a tener los diferentes meses del año para que podamos ir cargando la asistencia de nuestros empleados. Fíjate que ya aparece Micaela de Recursos Humanos y todos los días disponibles de la semana en los que el negocio funciona. De hecho, fíjate que aparecen en un color más oscuro los sábados y domingos, porque nosotros en la configuración indicamos que esos días no se trabaja, ¿no? Entonces nos indica los días hábiles del mes, las horas objetivo, y acá tenemos estas referencias. ¿Por qué? Porque cuando vayamos cargando las asistencias de nuestros empleados, vamos a tener que utilizar un código. Fíjate que tenemos P de presente, B de vacaciones, E de enfermedad, ART por accidente, LM, licencia por maternidad, ahí es donde también va a ser importante el género de nuestros empleados. Una licencia gremial, judicial, ausente sin justificar, feriado trabajado y feriado no trabajado, ¿no? Esto también va a permitirnos, ahora lo van a ver, indicar las horas extra. Vamos a enero, que es donde ya tenemos información cargada. Fíjense que tenemos el caso de estos empleados, a los cuales ya les asignamos varias categorías diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá a Pérez Juan Carlos, que estuvo presente todo el tiempo, pero acá tenemos una particularidad. Fíjate que tenemos unos horarios escritos en este caso. ¿Y esto por qué? Porque podemos indicar cuando un empleado llegue tarde o haga horas extra. ¿Cómo? Poniendo el horario que hizo efectivamente, ¿no? Imaginemos que este empleado tenía que entrar a las 8 e irse a las 19, por ejemplo, ¿no? Entonces acá está cargado ya y registrado que entró tarde y que salió antes, por ejemplo, ¿no? O que hizo horas extra o que lo que sea. Incluso, bueno, como vemos acá podemos indicar una llegada tarde. Por eso también era importante configurar los minutos que consideramos tardanza, ¿no? También tenemos el caso de enfermedad, tenemos el caso de ausencia sin justificar, accidente, vacaciones, y a raíz de todo lo que nosotros vayamos cargando en los diferentes días del mes, al final de cada solapa vamos a tener un resumen de los días trabajados por cada empleado, de las horas trabajadas por cada empleado. Fíjense que nosotros ya teníamos acá unas horas objetivo, vamos a poder ver si las cumplieron, si las superaron, las horas extra que se realizaron, los días de vacaciones, las enfermedades, un resumen básicamente de todo lo que cargamos acá. Y además acá se van a calcular las tardanzas, los minutos en total de tardanza, las salidas anticipadas y esto que les aparece acá puede llamarles la atención, pero simplemente que hasta acá llega el último empleado, ¿no? No se preocupen por eso, pero fíjense lo cómodas y útiles que son estas solapas. Cada una tiene el mismo espacio al final en el que se ve el resumen y se va actualizando a medida que cargamos la información. Y por supuesto, acá vamos a poder ir modificando, ¿no? Porque sábado y domingo quizás nosotros también trabajamos, entonces lo podemos dejar libre y se va a actualizar la cantidad de días hábiles, las horas objetivo, etc. Una vez que volvemos al inicio, tenemos acceso a la solapa de resumen de asistencias, porque no solo cada mes tiene su resumen, sino que además tenemos un resumen general en el que vamos a poder ver la síntesis de cada mes. En este caso nosotros tenemos todo en cero porque no hemos cargado información, pero fíjense enero. Tenemos el total de las horas trabajadas, tenemos siempre el apellido y nombre del empleado, el departamento, tenemos el total de horas hechas hasta ahora en el año, por supuesto es igual al de enero porque no hay nada más cargado, el total de horas extra y el resumen de todo lo demás. Nuevamente lo mismo, solo que en este caso es anual. Así que bueno, es otra manera de visualizar quizás a final de año lo que ha ocurrido con nuestros empleados y su rendimiento, ¿no? Luego tenemos adelantos y préstamos, viáticos, vencimientos, ley bajo el empleado, recibo de haberes, reportes y vamos a ir viendo una por una lo que nos queda. Pero esto es por ahí lo que más se destaca en una primera instancia respecto al personal. Accedemos ahora a adelantos y préstamos. En este sector vamos a poder indicar si un empleado nos ha pedido un adelanto o un préstamo. Todo esto se carga con los menús desplegables que hemos visto hasta ahora y que se ven en la solapa de configuración y demás. Vamos a cargar un ejemplo para que se entienda mejor. Hoy, 13 del 8, vamos a poner que Micaela, la empleada que cargamos recién, ¿no? Se carga automáticamente su legajo y su número de préstamo o adelanto. Vamos a indicar que hizo un adelanto de sueldo y vamos a indicar que es un descuento de haberes de agosto, por ejemplo, ¿no? Vamos a indicar que pidió 100.000 pesos. Y acá indicamos descuento de haberes. En caso de que fuera una devolución o un préstamo, podemos indicar la forma de pago, ¿no? Por ejemplo, si fue efectivo, transferencia, cheque. Pero en este caso, como es un adelanto, lo ponemos como descuento de haberes. Y en caso de que fuera, en lugar de un descuento de haberes, un préstamo, luego nosotros podríamos indicar, por ejemplo, la devolución. Ponele que en 2 días, el 15 de agosto, Micaela nos devuelve el préstamo, es decir, hace una devolución, descuento, esto lo tendríamos que modificar por supuesto, y devuelve 100.000, ¿no? Lo devuelve en efectivo, ya queda registrada el aporte del dinero extra y la devolución como tal. Mismo, bueno, acá podríamos poner que hizo un pago parcial y dejar indicado a deuda 50.000, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Volvemos al menú
Y vamos a ir a la solapa de viáticos. Acá nosotros vamos a poder indicar cualquier gasto que nuestro empleado haya tenido y que tengamos que reintegrarle. No sé, combustible, peaje, comida. Esto ustedes, como ven, sale también de la solapa de configuración, así que se puede modificar. Dejamos indicada la fecha del gasto del empleado, el concepto, el destino o detalle, el importe y la forma de pago. Y bueno, por supuesto, alguna observación si fuera pertinente, ¿no? Luego volvemos al menú. Vamos al legajo y esta parte es una de las mejores de la plantilla porque vamos a tener la posibilidad de visualizar un resumen de todo lo que tiene que ver con la información de nuestro empleado y solo con seleccionarlo a través de este menú. Por ejemplo, vamos a seleccionar a Micaela. Micaela no tiene mucha información cargada porque lo cargamos hace poquito, pero fíjate que ya se modifica su fotito en función de su género, un detalle, pero bueno, indica que está activo, que lleva 2 meses en la empresa, que tiene 46 años, todo lo que nosotros cargamos, las horas trabajadas, préstamos, devueltos, saldo pendiente, fíjense lo que cargamos recién. No indicamos ningún viático, por eso no está registrado acá. Las horas, por supuesto, no hizo ninguna. Vamos a ver en ese sentido otro empleado que por ahí se puede visualizar mejor. Por ejemplo, López o Pérez, que estaba cargado con horas en enero, fíjense, todo lo que tenemos acá. El preocupacional, por ejemplo, está vencido. Tenemos un resumen de toda su información, ¿no? Sus datos personales, todo lo que está cargado. Y acá tenemos un historial de adelantos y préstamos, porque si bien acá tenemos un resumen o una visualización de los números principales, acá tenemos el detalle. De hecho, bueno, justo él no tiene cargado ningún viático, pero aparecería en esta parte de la solapa. Y acá tenemos un adelanto, una devolución, otro adelanto. Sirve como para visualizar específicamente la situación, ¿no? El legajo de cada uno de nuestros empleados que se va actualizando según el menú desplegable, lo que vayamos seleccionando, ¿no? En la solapa de vencimientos tenemos un resumen de precisamente todos los vencimientos. Esto se carga en la solapa de empleados. Fíjense que nosotros habíamos ido al inicio personal y acá habíamos dejado un registro del vencimiento preocupacional y de la licencia de conducir, que era el caso que habíamos gestionado, ¿no? O el caso que habíamos elegido en esta oportunidad. En vencimientos se ordena toda esa información para que veamos el estado de esas licencias, los días restantes para la fecha de vencimiento, que en este caso, por ejemplo, sale en rojo porque está vencido. Estos salen como urgentes porque están próximos a vencer y acá falta todavía más tiempo, por lo que simplemente nos advierte que estemos atentos, ¿no? Todos los demás que están en fecha o que no está registrada una fecha aparecen abajo de todo porque no son prioritarios, a diferencia de los primeros puestos que, bueno, sí son urgentes porque o están vencidos o por vencer, ¿sí? Luego tenemos por otro lado el recibo de haberes, que nos va a permitir visualizar la situación de cada empleado respecto a cada mes de trabajo. Nosotros lo dejamos esta oportunidad en enero, pero fíjense que podemos elegir el mes que sea. El tema es que, bueno, no está la información cargada en esta oportunidad, pero si indicamos enero y vamos seleccionando cualquier empleado, se actualiza el legajo y se actualiza no solo los datos del empleador, sino del empleado, la asistencia por periodo, el detalle de la liquidación, los diferentes conceptos por los que se descuenta o por los que se deducen los haberes. Tenemos acá el total de cada uno de los valores importantes, el neto a cobrar y demás. Por supuesto, insisto, automático en función de todo lo que vayamos cargando y de lo que seleccionemos en este despliegue. Acá tenemos a Micaela, por ejemplo, que no va a cobrar nada porque no indicamos ninguna asistencia, ¿no? Ahora sí, volvemos a inicio y vamos a la solapa de reportes, en la que vamos a poder tener la gestión por periodo de todos los adelantos, préstamos, devoluciones que se hayan dado durante diferentes periodos. Por ejemplo, yo acá pudiera indicar que es desde el primer día del año hasta el último y puedo seleccionar, ya sea que se vean todos los departamentos a la vez para ver lo que ocurrió en el año con todos los departamentos respecto a los adelantos, préstamos y devoluciones, o puedo ver específicamente un departamento que me interese, ¿no? Como el de administración. Fíjense que ahí tenemos el total de empleados en lista, el total de los adelantos dados en ese periodo y en este departamento, los préstamos, devoluciones, saldo. Todo esto, fíjense cómo se actualiza solo en función de lo que vamos seleccionando y se nutre, por supuesto, de las demás plantillas. Y por último, les muestro el dashboard del inicio o el tablero, en el que van a tener el gran resumen de todo lo que les expliqué recién. Empleados en la base de datos, los adelantos brindados, los préstamos, tenemos todo lo devuelto, el saldo pendiente, los viáticos, preocupacionales por vencer, licencias por vencer, las especificaciones acá de esas licencias y preocupacionales, saldos pendientes y últimos movimientos que se realizaron. Y acá un resumen, pero ya de la asistencia, horas trabajadas, extras, días trabajados, vacaciones, tardanzas, etc. Todo se nutre, insisto, de lo que nosotros vayamos cargando en cada solapa. Así que bueno, ya nos conocen, somos Tu Plantilla Perfecta. Cualquier cosa que necesiten pueden escribirnos. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por ver.